Estás escuchando Radio Mariano Moreno. En este 2020 te acompañamos todo el día. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a esta emisión especial por Radio Mariano Moreno. Somos Tomás Gribaudo y quien les habla, Virginia Gribarello, estudiantes de periodismo en el instituto. En el día de hoy conmemoramos ya 100 años de la radiofonía, 100 años desde aquella primera emisión por el grupo conocido como Los Locos de la Azotea. Pero eso no es todo. Festejamos también el primer aniversario de nuestra radio, la Radio Mariano Moreno. Nos comunicamos con Luis Fernández Echegaray, egresado de esta institución en el año 2003. Actualmente se encuentra trabajando en Radio Cadena 3 con una destacable trayectoria de 15 años. Lo podemos escuchar a la mañana en su programa Primera Plana, que se emite de lunes a viernes de 5 a 6 horas, y en la tarde en Informados al Regreso, el cual se transmite también de lunes a viernes de 19:30 a 20:30 horas. A continuación, escucharemos la interesante entrevista que le realizamos, contándonos sobre su paso por el Instituto Superior Mariano Moreno y sobre su conocimiento en el medio radiofónico. Bueno, Luis, ¿cómo y cuándo surge la idea de ser periodista? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer poder charlar con ustedes un rato. ¿Cómo y cuándo me surge la idea de ser periodista? Y ya cuando estaba en la etapa del secundario, pensando uno qué íbamos a hacer después de terminar la escuela y qué íbamos a estudiar, yo estaba entre dos carreras, abogacía y periodismo. Comencé la carrera de abogacía, pero rápidamente hice un año y la dejé, y evidentemente al año siguiente ya comencé con la carrera de periodismo en la Facultad Mariano Moreno, en el Instituto Mariano Moreno. Yo creo que esto lo traía de muy chiquito. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar, mi madre me decía: vas a ser periodista, y cuando vos eras chiquito, bebé, te poníamos una radio para que te pudieras dormir. Yo creo que debe venir desde esa época. Siempre me gustó mucho el periodismo. Es más, mira, hace un tiempo un primo mío que vive en San Rafael, en Mendoza, me ha mandado grabaciones de cuando yo tenía 5 o 6 años. No está definido bien en qué año ha sido, si ha sido el 84, año 85, en donde justamente para LB3 yo relataba peleas de Monzón, y después hacíamos partidos de Boca y relatábamos con un primo mío y hacíamos programas de radio. Así que evidentemente era algo que yo traía desde muy chiquito. Y por supuesto, una vez que ya comencé la carrera y a estudiar, cada vez me apasionó más, y no dudo en que ha sido la carrera y la profesión que yo quería ejercer, la de periodismo, que hoy actualmente la hago con muchísima pasión. Pero si tuviera que sintetizarte todo esto que les he contado, algo innato yo traía de que quería hacer periodismo. Después con el transcurso de los años, mientras estaba en la escuela secundaria pensando a qué me iba a dedicar, estaba entre dos carreras, la abogacía y el periodismo, y finalmente me terminé inclinando por esto. ¿Cuál fue su primer trabajo dentro del mundo laboral periodístico? Bueno, mi primer trabajo fue en Córdoba con un grupo de amigos. Hacíamos un programa de rugby. Empezamos en la FM Box, que estaba en la avenida Rafael Núñez, allí en el Cerro de las Rosas, una radio que ya no existe más. Y después ese mismo programa lo trasladamos a la FM Cielo. Era muy novedoso para esa época. Estamos hablando año 97, 98, 1999. En donde hacíamos un programa de rugby con transmisión en vivo. Éramos varios, por supuesto era todo ad honorem, y hacíamos una transmisión en directo con móviles en cada una de las canchas de rugby, y había un equipo en el estudio central que iban comandando la transmisión. Y bueno, todos los domingos era, o sábado, depende de cuándo se jugara la fecha del rugby. Incluso hacíamos cobertura del Nacional de Clubes, viajando a distintas provincias.
cubriendo los partidos de los Pumas en los test match que jugaban en Buenos Aires fundamentalmente, el torneo del interior, también siguiendo los equipos cordobeses que viajaban los fines de semana a jugar a otras provincias. Bueno, ese fue mi primer trabajo, que no era rentado, y te imaginas, era con mucho sacrificio, te cubrían los gastos, pero bueno, fueron mis primeras armas en la radio y después algunas veces haciendo el programa en vivo. Pero fue algo muy novedoso en Córdoba porque era el primer programa de rugby que hubo y que seguía a los equipos en los partidos en directo, así que la gente que estaba en cada una de las canchas tenía la posibilidad de seguir minuto a minuto cómo se iba desarrollando la fecha en cada uno de los estadios. Ese fue mi primer trabajo al que realmente le agradezco muchísimo porque me sirvió fundamentalmente para ir despuntando el vicio del periodista, de buscar la información, de hacer una crónica, de manejar los tiempos de aire. Después ya me vine a Buenos Aires y comencé a trabajar, cuando me vine a vivir aquí, en una revista de espectáculos, una revista general. Después tuve la posibilidad de trabajar en Radio Mitre en Buenos Aires. Todo esto, la revista sí, era con un salario, pero por ejemplo en Radio Mitre en Buenos Aires era trabajar de productor en el programa de Marcelo Bonelli y después con Magdalena Ruiz Guiñazú. Era una pasantía. Y era no bajar los brazos, era insistir, hasta que finalmente, en el año 2005, con la salida de Arturo Miguel Hereda y otros periodistas de la radio, se abrió esa posibilidad. Se necesitaban mobileros aquí en la capital federal, me probaron y finalmente quedé. Ese es el resumen. Muchos años trabajando ad honorem, practicando, con pasantías en Radio Mitre en Buenos Aires, y finalmente se abrió esa posibilidad de comenzar a trabajar en Cadena 3, aquí desde Buenos Aires, y estoy desde el año 2005 hasta la fecha, pasando desde ser mobilero, desde hacer los boletines informativos, hasta finalmente poder tener mis programas. Pudimos ver que realizaste trabajo de campo como movilero. ¿Preferís el trabajo de campo o en el estudio? Mira, son dos cosas diferentes. Te diría que una muy necesaria para llegar a la otra. Hacer el trabajo en el campo de juego, cuando se trate de deportes, o en todo caso hacer de cronista y movilero en las calles, te da una perspectiva muy diferente a lo que te puede dar transmitiendo lo mismo desde un estudio, porque el movilero, quien hace el campo de juego, quien hace una crónica en la calle, es verdaderamente los ojos de la radio. Es el que le va a transmitir a la gente que está escuchando, los va a colocar en esa situación imaginaria de lo que está pasando en ese momento en la calle, que es una perspectiva que no te la da haciendo un programa desde estudio. Te permite tener la vivencia de primera mano con la gente, o en todo caso si estás haciendo algo deportivo, de poder contarle a la gente qué está pasando allí a metros de un campo de juego y poder trasladar toda esa vivencia, todo lo que está viendo y que no alcanza a distinguir a alguien que está en una tribuna o escuchando la radio o en un estudio o en una cabina de transmisión. Para mí fue muy importante haber comenzado haciendo de movilero, en su momento en Cadena 3, porque después me sirvió muchísimo a la hora de estar en un estudio. Es una vivencia que es muy importante, sobre todo para darle esa prioridad al movilero que está en el momento que ocurren los hechos. Es decir, después de haber pasado por esa situación, que creo que es muy importante, que quien llegue a conducir un programa en el estudio haya tenido la vivencia de haber sido cronista, movilero, y en el ámbito deportivo haber estado haciendo campo de juego, porque te da también la perspectiva de los tiempos, porque cuando un movilero te pide aire en ese momento es porque ese hecho ocurre en ese instante y es prioridad, porque ya trasladarlo minutos más tarde quizás ya no pueda él mismo trasladarte o transmitirte lo que se vivía. Así que son dos cosas fantásticas, me gustaron las dos
complementarias porque me sirvió primero haber hecho móviles para después haber logrado unir las dos cuestiones, ¿no? La de conducir un programa y saber que cuando te está llamando un movilero tiene que ser prioridad porque es el que te va a situar en el momento justo de lo que está ocurriendo en las calles. En instantes seguimos escuchando más sobre nuestros egresados. Ahora disfrutamos de la música y ya volvemos. No te despegues de Radio Mariano Moreno. En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, ella y yo, dos en la ciudad, en la ciudad. Me preguntó cómo había sido, cómo fue que elegí partir, si había tenido algunos hijos y si alguna vez fui tan feliz. Pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Que ingenuidad no era una boba, era el mismo monte Sinaí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír. Se nos pasó la noche entre el whisky y la coca. Se nos pasó, pero aún sabíamos reír. Todo el fin de semana no nos dejamos ir. Cuando me levanté ese lunes, ella ya no estaba allí. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír.
Estás escuchando a nuestro egresado, Luis Fernández Echegaray. Debido a que estamos celebrando el Día de la Radio, ¿qué opina de esta como medio? Bueno, se cumplen 100 años de la radio y sin lugar a dudas es una fecha realmente muy pero muy importante por lo que ha significado la radio para el mundo y obviamente para la Argentina. Es el medio de comunicación que te permite acompañar a la gente, entretenerla, informarla, lo digo desde el lado nuestro como periodistas, mientras la gente está haciendo otras cosas, a diferencia de la televisión en donde tenés que sentarte y estar mirando un programa para no perderte lo que se está narrando allí. La radio te da esta posibilidad, la de imaginarte lo que estás escuchando mientras haces otra cosa. Y además la radio es el medio que más larga vida tiene, si uno lo analiza cómo va perdiendo audiencia la televisión por aire, la televisión por cable, hoy con tanta competencia, con las aplicaciones, con la posibilidad de ver televisión y programas a la carta en el momento que vos quieras. Bueno, la radio es esto, es el de acompañarte en ese momento, y si uno mira lo que está pasando es el medio de comunicación que menos audiencia está perdiendo. Para mí, sin lugar a dudas, es fantástica la radio porque juega con eso también, con la imaginación del oyente, de preguntarse cómo es, quién está del otro lado del micrófono, qué es lo que está pasando, lo que me está contando alguien desde la calle. Así que creo que es un gran momento para valorizar la radio. Y yo siempre recomiendo ser un gran oyente de distintas radios. Yo aquí en Buenos Aires permanentemente, además de escuchar la mayor cantidad de tiempo posible Cadena 3, trato de escuchar otros programas, de ver cómo se hacen de otra manera la radio. Y les recomiendo a ustedes que están estudiando y se están preparando para el día de mañana, escuchar radio de otros países o de otras provincias. A mí por cuestiones laborales me ha tocado viajar a distintos puntos de la Argentina y en cada uno de esos lugares lo primero que hago es buscar 3, 4 FMs o AM y escuchar a ver qué se habla en las provincias, de qué manera, te enriquece mucho. Y además cuando he viajado también por cuestiones laborales a otros países, exactamente lo mismo. Siempre recomiendo ser un oyente permanente de otras radios, y si te toca la posibilidad de estar en otro lugar, también de empaparte de eso, que te va a enriquecer muchísimo y además te va a dar otra perspectiva también de qué es y cómo se hace la radio en otro lugar. ¿Qué opinas sobre cómo se está ejerciendo el periodismo actualmente en el país? Bueno, sobre cómo se ejerce el periodismo, es como todo en la vida. Hay buenos y malos, hay más responsables y otros menos responsables. Creo que es fundamental, sobre todo por el rol que tiene el periodismo, de ser lo más riguroso posible, de ser lo más responsable posible, de ser independiente. No significa el ser independiente de que no haya que tener una postura firme frente a determinados valores, pero bueno, es como todo en la vida, hay buenos y malos. Es fundamental hacerlo a esto con absoluta conciencia y responsabilidad, sobre todo por la cantidad de gente a la que llega un periodista. Y bueno, creo que pasa por allí, no hay mucho más para decir. Hay buenos y malos políticos, hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos policías. Pero es clave para ejercer el buen rol del periodista, investigar, chequear las fuentes, siempre consultar a 2 o a 3 para efectivamente poder brindar un dato, una información lo más certero posible. Estamos charlando y entrevistando al exalumno Luis Fernández Echegaray. ¿Cree que fue correcto el manejo de la pandemia por parte de los medios de comunicación? Bueno, más o menos va en sintonía con la otra respuesta, donde hablábamos justamente
de cómo se ejerce actualmente el periodismo en el país. Pero en este caso yo te diría que más allá de los lineamientos o cercanías o no con el gobierno de turno por parte de determinados medios de comunicación, yo te diría que en líneas generales me parece que la gran mayoría lo ha trabajado, lo ha elaborado, lo ha investigado con mucha responsabilidad, con opinión de los expertos. Si ustedes hacen un repaso, el equipo de asesores del presidente Alberto Fernández, hablo de los infectólogos y los sanitaristas, han estado permanentemente en todos los canales de televisión, obviamente dando su opinión, incluso los ministros del gobierno. Obviamente que en ese gran universo de opiniones hay gente que por ahí se opone o ha tenido una postura más dura en cuanto a la duración de la cuarentena en la República Argentina y todo el impacto y las consecuencias que ha generado. Pero me parece que en líneas generales se ha actuado con responsabilidad, más allá de alguna u otra opinión que alguien haya vertido en algún momento. ¿Qué recordás sobre tu paso por la Mariano Moreno? Bueno, me llevo un gratísimo recuerdo siempre. Está allí ese paso por la Mariano Moreno, iniciándonos en lo que era la carrera del periodismo, con los contenidos, por la calidad de compañeros que uno tuvo durante los distintos años. Con muchos de ellos todavía me sigo viendo, juntando y hablando. Por ese lindo recuerdo que tengo de los profesores, que te van marcando, que te dan inicialmente los contenidos, pero que también te van marcando con el don de gente que te van trasladando. Así que bueno, tengo que decir que ha sido muy gratificante mi paso por la Mariano Moreno. Recuerdo gratamente a muchos profesores como Jackie, que hacía muchísimo tiempo que no tenía noticias de ella, y bueno, a partir de estos 100 años de la radio he vuelto a tener un contacto con ella, pero recuerdo también a otros tantos profesores. Así que bueno, por lo que me dio como formación la Mariano Moreno, por los compañeros y amigos que me dio, por el recuerdo de los profesores, no tengo más que agradecimientos a la Mariano Moreno, y espero en algún momento pronto darme una vuelta para ver cómo están allí. Qué bueno, obviamente que lo esperamos con los brazos más que abiertos. Y para ir ya cerrando con las últimas preguntitas, nadie mejor que a quien preguntarle esto que a usted, y es, ¿qué no puede faltarle a un periodista? Bueno, ¿qué tiene que tener un periodista que no le puede faltar? En mi humilde opinión, lo primero es la honestidad. Con la información, con el público, con los oyentes, ser muy respetuoso del público al que te dirigís, ser incorruptible. Hay muchas propuestas muchas veces para hablar de determinada forma, o para no investigar otras cuestiones, o para no buscar la verdad ante determinados hechos. La rigurosidad, siempre chequear las fuentes, no dejarse llevar por un rumor o por lo que hoy vemos que andan dando vuelta en las redes sociales, que muchas veces terminan siendo las fake news. Por eso en la rigurosidad siempre está lo del chequeo de la información, y siempre con más de 2 fuentes. También la curiosidad, hay que ser muy curioso, buscar la verdad. Si no sabes, no lo sabes, es muy simple. Mira, este tema no lo sé. Y hay que buscar a alguien que dé esa respuesta. Escuchar mucho al entrevistado, porque muchas veces uno cuando hace una pregunta te responden cualquier otra cosa, y es allí en donde hay que estar atentos para repreguntar, o estar muy atentos a lo que te dice, porque de allí puede salir una repregunta. Leer mucho, a ver, esto yo ya lo saco de los 4 o 5 conceptos que creo que tiene que tener un periodista. Lean mucho y empiecen por los diarios. Lean la mayor cantidad de diarios que puedan en el día. Escuchar mucha radio, tener mucho diálogo, hablar con los colegas, pero me parece que por allí pasan las cuestiones que no le tienen que faltar a un periodista.
¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a estudiar la carrera? Bueno, ¿cuál es la recomendación que les doy? ¿Cuál es el consejo que les daría? Es que me alegra que estén estudiando el periodismo, que muy pronto podamos ser colegas, pero principalmente que le pongan mucho esfuerzo y mucha dedicación. Es una profesión muy gratificante, que es muy importante el rol de la prensa libre, que se sigan formando, estudiando, investigando, leyendo. Les cuento que es una profesión muy gratificante, muy entretenida, por momentos también tiene su aspecto duro por el tipo de información con la que te encontrás. Así que creo que tienen que ir por ahí, ponerse como meta el recibirse y el tratar de poder desarrollar esta profesión lo más honestamente posible. Como todo en la vida, hay que proponerse esas metas, esos objetivos, y que tarde o temprano van a terminar llegando. Y digo que es muy gratificante esta profesión porque tenemos un feedback, tenemos la posibilidad en el día a día de tener la respuesta de los oyentes, ya sea a través del rating, de un mensaje, a través de las redes sociales. Así que creo que esto es un aspecto también muy atractivo que tiene el periodismo, y también tener la autocrítica y saber recibir muchas veces esas opiniones que son críticas ante determinadas posturas o determinada forma de haber encarado una información. Y además escuchar también mucho a los que opinan distinto a nosotros, porque allí es donde uno se termina de enriquecer, porque si te vas a quedar siempre escuchando o leyendo o hablando con los que piensan igual que vos, te terminás quedando en una postura muy cortita, muy limitada. Les mando un abrazo grande y espero pronto verlos ejerciendo esta tan linda profesión. Chao. Así concluimos con la entrevista de hoy. En los primeros 100 años de la radiofonía y el primer aniversario de la radio Mariano Moreno, entrevistamos para ustedes, Tomás Gribaudo y Virginia Gribarello, al periodista Luis Fernández Echegaray, al que le agradecemos su buena predisposición. Él mismo egresó de la institución en el año 2003 y ahora cuenta con una destacada trayectoria en los medios de comunicación. Nos despedimos hasta la próxima entrevista en nuestra radio, la radio Mariano Moreno.